Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos una nueva sección que va a tratar sobre los imperios más extensos del planeta. Recordad que no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de cultura, ideología, religión, sino que nos vamos a centrar en el aspecto militar, en la extensión territorial y cómo la va a ir consiguiendo en vídeo muy cortito. El primero, el Imperio Romano. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Imperio Romano, o mejor dicho, las tres fases por las que va a pasar la antigua Roma. Primero, la monarquía, segundo, la república y tercero, el Imperio Romano y su expansión territorial. En primer lugar, tenemos que situar a Roma como la unión de varias aldeas dentro de la península itálica que va a formular lo que sería la primera Roma. Según la tradición, sería Rómulo y Remo, amamantados por una loba, las que fundarían Roma. Por eso es el animal sagrado y representativo, y según la historiografía debemos situarlo a finales del siglo VII aproximadamente antes de Cristo. Roma va a encontrar muchos obstáculos en su expansión por la península itálica, sobre todo por los etruscos, que eran una formación política importante en la península itálica, pero además se va a tener que luchar contra los epírotas de Pirro de Epiro, que van a venir a acudir a ayudar a las ciudades griegas del sur de Italia contra Cartago en lo que va a ser la primera guerra púnica, peleando por Sicilia, y más tarde contra Macedonia. Por tanto, Roma desde un principio va a establecer una política totalmente militarista, y es lo que le va a ayudar en su expansión territorial. Más tarde, ya en periodo de la República, Roma va a conquistar Hispania en lo que se denominará la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, y acabará conquistando en la Tercera Guerra Púnica la propia Cartago. Luego la extensión de Roma y su influencia por Europa va a ser imparable, tanto por Grecia como por zonas del norte de Europa, como por Egipto y por una pequeña parte de Turquía. Con César vamos a encontrar posteriormente, en torno a finales del siglo I antes de Cristo, vamos a encontrar una expansión muy potente por lo que es el continente europeo, sobre todo en lo que se llamó la Guerra de las Galias. César fue un militarista que en época donde se estaba ya individualizando la república, se estaba perdiendo lo que era el origen oligárquico y se estaba patrimonializando la república, mantuvo una guerra con Pompeyo tras el primer triunvirato, y finalmente va a ser el que se convierta en dictador por 10 años hasta que sea asesinado. Y así vamos a entrar con el final de la República de modo muy rápido y la muerte de César, la guerra entre los sucesores y los tiranicidas, los que han asesinado a César en nombre del Senado. Y es cuando se va a formular el imperio, con la victoria tras el segundo triunvirato de Octavio Augusto, es decir, César Augusto, el emperador Augusto. El imperio van a ser también largos siglos de hegemonía política romana, donde el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, será considerado pues precisamente eso, el mar nuestro. Va a haber una extensión muy importante por África, por el resto de Europa, incluso llegando a la península británica. Muy importante en esta época el papel de Egipto como granero de Roma, y también la extensión que durante los Antoninos, en la época que se llama la Pax Romana, se va a dar hacia el este, sobre todo en época de Trajano, que será el que lleve la frontera romana a su máxima extensión de la historia. Tras eso, tras la dinastía de los Antoninos, se va a vivir una época más complicada dentro del Imperio Romano, que llegará a que el último emperador romano de una Roma unificada sea Constantino el Grande. Antes de él, Diocleciano había creado la tetrarquía, es decir, dividir entre cuatro la política romana, y finalmente pues se dividirán entre dos imperios, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente.